Buenos días, hoy es domingo 14 de junio de 2020. Hoy empezamos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Ya vimos la introducción el domingo pasado, así que hoy vamos a ver todo lo que es el primer capítulo. La Confesión de Fe nos presenta 32 doctrinas que una iglesia verdadera de Cristo debe creer, practicar, porque cada una de estas doctrinas están sustentadas en las Santas Escrituras. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, nos acercamos a ti con toda humillación para estudiar tu palabra santa. Sea tu Espíritu conduciendo este tiempo. Hoy que es tu día de alabanza, te pido por cada familia en sus hogares que sean bendecidos y alimentados con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el primer capítulo de la Confesión de Fe de 1689 de Londres es las Santas Escrituras. Como vimos en la introducción, uno de los cinco pilares de la Reforma es solo Escritura. Y precisamente empezamos con el primer capítulo, que es la primera doctrina de la Santa Escritura, porque en ella vamos a encontrar todas las demás doctrinas. Y estas doctrinas son en las que la iglesia, o nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Balboa, cree, enseña y sostiene, porque están bíblicamente sustentadas desde los tiempos de la iglesia primitiva. Lo primero que debemos tener presente es que para ser sabio en cuanto a la búsqueda de la salvación hay que buscarlo en las Santas Escrituras. Ella nos va a revelar todo lo necesario para nuestra vida espiritual y nuestra salvación. Vamos a leer el punto 1, capítulo 1, el punto 1 completo. Dice: las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios, de su voluntad, que es necesario para la salvación, por lo cual le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esa revelación por escrito, por la cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuando han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Entonces, las reglas del conocimiento para la fe y obediencia salvadora son las Escrituras. Aquí tenemos varios adjetivos y adverbios que califican y determinan
la suficiencia o la veracidad de las Santas Escrituras. Tenemos el primero, que es única. Solo hay un medio. Esta palabra única significa que solo hay un medio, solo existe una unidad, no hay otra alternativa. O es esta o es esta. No existe otro libro igual que nos suministre la información necesaria, donde nos enseñe cómo encontrar la salvación o cómo vivir una vida piadosa o cómo vivir en una comunión con Dios. Dice que también es suficiente. Cuando usted se sienta a comer y hay una comida preferida por usted, usted come y come hasta que llega un momento que dice, suficiente, no quiero nada más. Entonces, suficiente significa que eso es, no necesita otro complemento para encontrar lo que busca, una relación con Dios. Allí encontramos su gracia. La otra adjetivo es segura. Siempre nos preocupamos por nuestra seguridad o por la seguridad de nuestra familia. Cerramos nuestras puertas con seguro. Cuando leemos una noticia nos aseguramos que es cierto. Todo el contenido de la Escritura es seguro. O sea que más cuando buscamos la relación con Dios, tenemos que estar seguros a dónde lo vamos a encontrar. Y solo lo vamos a encontrar en las Escrituras. Dice que es infalible. Infalible, esta palabra proviene del latín infallibilitis. Infallibilis, que se forma con un sufijo in, y la palabra fallibilis, que significa falible. Falible significa que falla, y con el in anterior es que no falla. Es algo o alguien que no puede cometer o fallar y cometer un error. Las Escrituras no tienen falla, ni tienen errores en su mensaje. Puede haber errores de transcripción, de imprenta o de traducción de un idioma a otro, pero el contexto de lo que Dios nos quiere transmitir es verdadero. Su mensaje es verdadero. Cuando leo la palabra, me puedo equivocar en la pronunciación, pero eso no lo hace que las Escrituras tengan errores. Lo que es el mensaje es correcto. Otro sinónimo de infalible son inequívoco, cierto, eficaz, indetectible, indubtable, seguro y verdadero. La teología de la Iglesia Católica Romana afirma que la Biblia fue inspirada por Dios a los hombres y que en consecuencia es infalible. Hasta allí están en lo correcto, pero también sostienen el dogma según el cual toda enseñanza o lección declarada por el sumo pontífice o papa en temas de fe y moral es infalible. Es decir, no es sujeta a ser cuestionada y debe ser acatada de manera incondicional. En palabras sencillas, el Papa es infalible, igual que la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué opina usted sobre esta igualdad? Vamos entonces a leer 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, que es el libro que nos sostiene esta verdad. Dice, y que desde la niñez has sabido la
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene meramente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. Este texto da testimonio de ello y describe el significado real de inspiración, que es aliento de vida. Es la palabra del Espíritu Santo, theopneustos, griego traducido por inspiración de Dios. Literalmente significa aliento divino, soplo divino. Describe la fuente en donde procede toda la Biblia. Es toda la Escritura, como algo que trasciende la inspiración humana. La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o iluminado intelecto, sino que es directamente inspirado o soplado por el Dios mismo. Segunda de Pedro 1:20, vamos a buscar Segunda de Pedro 1:20. Y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se explica esta verdad y se agrega que nada del mensaje de las Escrituras nace de la opinión privada o particular del escritor, y que cada escritor que participó en la producción de la Escritura fue movido por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que los escritores fueran utilizados por Dios para escribir como autómatas, sin su participación consciente. Dios no pasa por encima de aquellos dones del intelecto y la sensibilidad que ha dado a sus criaturas. Busquemos en 1 Corintios 2, 10 al 13. Me acompañan ahí en sus Biblias. Primera de Corintios 2, del 10 al 13, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Se abunda en torno a este proceso mediante el cual fue dispensada la revelación del Espíritu Santo. Aunque las palabras que se usaron en la redacción de la Biblia no son tan solo ideas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, quien movió a los autores respectivos a escribir, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
literalmente acomodando palabras espirituales a ideas espirituales. Este punto de vista bíblico sobre el origen de la Biblia se conoce como la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, lo cual significa que cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Busquemos Lucas 16, del 29 al 31. Me acompañan en su palabra. Dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús le predica aquí sobre el rico y Lázaro. Cuando estás del otro lado, ya no hay forma de encontrar la salvación. Los profetas predicaron sobre el arrepentimiento y el rico no escuchó el mensaje. Así también pasa en la actualidad. ¿Cuántas personas escuchan el evangelio y mueren sin arrepentirse? Cuando pasan al otro lado ya es demasiado tarde. Eso es el primer punto. El punto 1.1, que es sobre las Escrituras, que son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. El punto 1.2, que dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Busquemos aquí Romanos. Esto se llama la revelación general de Dios. Busquemos Romanos 1, 19 al 21. Romanos 19, el 21 dice en su palabra, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaban como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razones y su necio corazón de entenebrecido. Entonces, claramente visible al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia y poder de Dios. Dios se dio a conocer mediante la naturaleza. Él se revela a todas las personas de la tierra. El 1:21 dice, y habiendo conocido a Dios, toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe, como también de sus arrepentimientos, de sus requerimientos morales. Todos saben lo bueno y lo malo y qué es lo que a Dios requiere. Romanos 2:14. Veamos ahí en la Biblia, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Dios ha dado a todas las personas desde la creación del género humano el instinto moral, aunque el continuo reincidir en el pecado o en una cultura que lo tolera puede distorsionarlo. El caso es que esa gente será juzgada de acuerdo con la revelación que haya recibido. La norma para el juicio será la ley escrita. En el caso de los paganos, lo será la ley
no escrita. Será la ley de la conciencia y de la naturaleza. Salmos 19, 1, 3. Busquemos Salmos 19, 1, 3. Salmos 19, 1, 3 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Solo Dios, sabio y poderoso, puede crear una maravilla como el firmamento, los mares, el universo. Es algo inmensamente grande y cómo lo ha sostenido por año tras año con sus propias manos. ¿Quién puede dudar de esa revelación de Dios? Pero no es suficiente para la salvación del hombre caído. Para la salvación es necesario algo más profundo. Necesitan la revelación especial de Dios. Dios le tiene que proveer la fe salvadora, escudriñando las Escrituras para encontrar el mensaje del Evangelio. Veamos el punto 1.3. Dice: sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que conoce la salvación. Por lo que le agradó a Dios, al Señor, en varios tiempos y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Dios le agradó revelarse en varios tiempos y de varias maneras, declarar su voluntad, su gloria. Veamos Hebreos 1:1. Dice Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas. Dios le agradó revelarse, a darse a conocer desde los principios de muchas maneras, iniciando directamente por su palabra en Génesis 12:1. Buscamos Génesis 12:1. Dios le habla a Abraham en este momento, él mismo directamente, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le habló directamente a Abraham, revelándole su promesa de hacerle una nación grande. Busquemos Éxodo 3:4. Éxodo 3:4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Se le revela a Moisés en medio de la zarza en llamas, identificándose como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay duda de la revelación de Dios en estos tiempos. Busquemos Ezequiel 8.4 dice: y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Vemos que aquí también se presenta en visiones, y también Ezequiel 11:24, en visiones para mostrar las abominaciones que hacía Israel. O sea, él se le presentó a Ezequiel por visiones. Busquemos entonces Daniel también 2:3. Todo esto están sustentando la suficiencia de la Escritura. ¿Por qué son suficientes?
Daniel 2:3, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Aquí Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor, o sea que se le reveló por sueño. Pero Daniel al final fue quien interpretó el significado. Él le dio el sueño, pero él no lo pudo interpretar. ¿Por qué? Porque era un pecador. Busquemos Zacarías 1:9 y dice, entonces dijo, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Aquí se reveló Dios a Zacarías como un ángel para mostrarle la misericordia que tenía Jehová con Jerusalén. Las escrituras nos muestran cómo Dios habló al hombre en muchas maneras y por eso que no tenemos duda de esa revelación, de la veracidad de la Biblia, de las escrituras. Se reveló en el Antiguo de diferentes formas. Veamos el 1.4. Dice, y demás para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esa revelación por escrita. Dios le agradó dejar por escrito la revelación para conservar y propagar y proteger su iglesia contra la corrupción de Satanás. Busquemos Proverbios 22, 19 al 21. Proverbios 22, 19 al 21. Dice, para que su confianza sea en Jehová, te las he hecho saber por hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacerte saber las certidumbres de la palabra de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta del afligido. Nuestra mejor defensa contra el pecado es la confianza en Dios y la encontramos en la Escritura escrita, que la podemos leer cuantas veces sea necesario. Busquemos Romanos 15:4. Todos estos versículos, hermanos, los llevan anotados para que puedan sustentar todo lo que es las escrituras. 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todas las escrituras están escritas. Todas estas cosas están escritas en la Biblia, son enseñanzas para nuestro fortalecimiento espiritual y esperanza de la vida eterna. Podemos buscar también 2 de Pedro 1:19 al 20, es el mismo que leímos antes, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Pedro hace referencia a la transfiguración de Jesús que él mismo vio en el versículo 16 y 18, que confirmó las escrituras del Antiguo Testamento en general,
que profetizaron la venida del reino de Cristo. Los falsos maestros negaban esto. El lucero de la mañana es posible que hace referencia a número 24:17, interpretado como un signo mesiánico en el judaísmo. Cuando el día esclarezca, es decir, el retorno de Cristo, se complementará la revelación de Cristo en nuestros corazones. Ninguna de las profecías de la Escritura es de origen privado. Esto es derivada de la propia interpretación, inspiración de Dios. Veamos el último punto que dice, por la cual las Santas Escrituras son muy necesarias y tanto más cuando han cesado ya los modos anteriores por la cual Dios se reveló su voluntad a su iglesia. Ya la forma de Dios de revelarse por medio directamente de Él al hombre o por profeta o por sueños o por ángeles ya cesaron. Ya no hay más que ya dicen Dios me reveló, que yo soñé. Ya eso no va a existir. O que Dios me dijo. Buscamos Hebreo 1:1. Dice Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y vemos el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Escritura nos enseña que por medio de Cristo, su Hijo, es que Dios ha revelado su voluntad. Vino hecho hombre y predicó para dar a conocer a su Padre. El mismo Dios se presentó humanizado en Jesús y enseñó a su iglesia la gloria. Se acabaron ya las revelaciones. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, entonces vaya y búsquela en las Escrituras. No hay otro lugar que estemos pensando y soñando. Busquemos Hechos 1:21 y 22. Hechos 1:21 y 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí los apóstoles están certificando que ellos son testigos de la existencia de las enseñanzas de Jesús en Jerusalén mientras estuvo con ellos. Y ahora a ellos les tocaba continuar esa obra de Cristo, predicando el Evangelio. Así que todas las Escrituras nos están mostrando la evidencia que Dios se revela por medio de ella y que la Escritura es suficiente para un cristiano. El resumen sería: las Escrituras contienen todas las palabras de Dios que una persona necesita para llegar a ser un verdadero cristiano.
y vivir y creer como un hijo de Dios, a fin de ser intachable ante Dios. Solo necesitamos obedecer su palabra. Salmo 119:1 nos dice: dichoso los que van por camino perfecto, los que andan conforme a la ley del Señor. En la Biblia Dios se ha revelado desde el principio hasta hoy. Nos ha dado instrucciones que quiere que cumplamos para equipararnos para toda buena obra. Eso quiere decir que la Biblia es suficiente. Este es el primer punto del capítulo 1 sobre la suficiencia de la Escritura y la revelación de Dios. Tenemos que creerlas, tenemos que cantarlas, tenemos que escudriñarlas, tenemos que enseñarlas, porque ya fue sustentada, todas las escrituras fueron sustentadas con los versículos y por medio de los profetas, por medio de Jesucristo, por medio de Dios mismo. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por tu revelación mediante las Escrituras. En ellas nos muestra que tan pecadores somos, pero también nos enseña que tu bondad ha cubierto nuestros pecados por medio del mediador, Cristo, tu Hijo amado, que pagó nuestras deudas. Pedimos por cada hogar que estés presente para el fortalecimiento de la vida espiritual, que sea de tu agrado, que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria, Señor. Llénalo, Señor, del Espíritu Santo. Oramos también por la salud, por la protección y providencia de tu iglesia. Confórtalo en este tiempo de angustia, Señor. Que nos mantengamos firmes y confiados en tu palabra, que tú siempre nos vas a sustentar. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.